bendiga y que Dios te guarde de una manera especial. Quien habla con ustedes, su hermano Echezer Nancova, y este gran ministerio que nació en el corazón de Dios, Embajadores del Reino. Para mí es un placer estar una vez más por este lugar, amados hermanos, y quiero que sepan una cosa. En mi corazón hay un regocijo muy grande porque la palabra de Dios está llegando en diferentes lugares. Muchas personas nos han mandado mensajes diciendo que la palabra de Dios está llegando muy lejos, por lo menos en Irlanda, en Cuba, en República Dominicana. Ay, que Dios bendiga a todos esos países en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero mandarle un saludo muy especial a nuestra hermana Norma Rengifo. Que Dios le continúe bendiciendo de una manera especial. Y también en República Dominicana a nuestra hermana Dominga Zapatas. Que Dios le continúe bendiciendo de una manera especial. También que Dios bendiga a cada una de las personas que están en diferentes naciones, en diferentes ciudades, y nos están enviando esos mensajes. Solamente nombro estas personas porque son los únicos que envían su nombre. Estamos aquí pendientes, República Dominicana, Venezuela, etcétera. Queremos sus comentarios, queremos sus mensajes, queremos saber de dónde nos están viendo, hasta dónde están llegando estos mensajes, si quieren que le manden saludos, si quieren que lo integren en un grupo de intercesión, porque estamos necesitando mucha gente para orar. Hay mucha gente que están necesitando de oraciones y es de cada uno de nosotros, amado. Si es tu primera vez en el canal, no dejes de suscribirte, de darle like y activa la campanita de notificación y no te olvides de compartir esta gran bendición con muchas personas. Nuestro tema es así: ¿por qué no entiendo la Biblia? Ese es nuestro tema. ¿Por qué razón yo no entiendo la Biblia? Amado, en diferentes tiempos y edades es muy interesante nosotros entender una cosa: que la Biblia es la palabra de Dios. De eso no hay como refutar. Eso no hay como brincar de aquí para allá. No, la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es que yo no entiendo la Biblia, amado? Yo no entiendo la Biblia porque la Biblia primero no fue escrita en nuestro idioma. La Biblia no fue escrita en español. La Biblia no fue escrita en portugués. La Biblia no fue escrita en ninguno de los idiomas que nosotros estamos hoy con esa palabra maravillosa en nuestras manos. Es por eso se nos complica muchas las cosas de nosotros interpretar el texto de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando decimos esa palabra, vamos por ejemplo a la Biblia cuando dice que es más fácil un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Cuando yo leí esa palabra por primera vez, mi mente fue rápidamente a la aguja que mi abuela usaba para coser las ropas. Mi mamá usaba para coser la ropa. Porque la mente humana siempre va a accionarse de acuerdo a aquellas cosas que tú sabes, a los cuales tú estás relacionado. ¿Y cuántas personas no le ha pasado esto, hermano? Yo no tengo vergüenza de decir eso. Que una vez pensé que un camello tenía que entrar por el ojo de una aguja. Sí, yo también pensé eso. Pero cuando fui entendiendo la palabra, cuando fui entendiendo a profundidad lo que es la Biblia, lo que es la palabra de Dios, entendí que la Biblia no fue escrita en nuestro idioma. Primero, la Biblia fue escrita en hebreo. Segundo, la Biblia fue escrita en aramaico. Y tercero, la Biblia fue escrita en griego. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo. La otra parte de Esdras, Nehemías, fue escrita en arameo. Y todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Es por eso que cuando nosotros leemos la Biblia, se nos hace a veces imposible nosotros poder entender el texto. Pero hay una palabra de Dios muy importante a los cuales quiero compartir con cada uno de ustedes. En una oportunidad Cristo hablaba la palabra. Eso está en Mateo capítulo 13, versículo 11. Pero antes de llegar al 11, Jesucristo vino del cielo para pregar un evangelio, para predicar el evangelio a la masa de las personas que estaban alrededor. Jesucristo no era rodeado de paredes, porque las paredes te limitan a predicar. Las paredes te dicen, tú puedes predicar en este contorno, más de ahí tú no puedes pasar. Pero le damos gracias a Dios que la internet está llegando a diferentes lugares del mundo y la palabra de Dios no tiene impedimento. La palabra de Dios es poderosa. Entonces Cristo predicaba en el templo, 4 paredes. Predicaba en las casas, 4 paredes. Pero también tenía que salir para afuera. Cristo necesitaba hablar de las maravillas de Dios. Cristo necesitaba hablar de las buenas noticias de salvación para los seres humanos. Y me quiero parar un momento para decirte
si es tu primera vez oyendo la palabra de Dios, oyendo la Biblia, oyendo la palabra de Dios, sepa y entienda que este canal se abrió para salvar vidas. Este canal Dios permitió que se abriera para entrar en el hogar, en la familia, en el matrimonio y restaurar, salvar vidas. Si tú, mujer, si tú, hombre que me escucha, está pasando por una dificultad, está pasando por una adversidad, algo terrible, te vengo a decir de parte de Dios, confía en Dios, porque Dios tiene un gran ejército preparado para agir a tu favor, para trabajar a tu favor. Y Cristo, cuando está predicando el evangelio, está junto al lago de Genesaret, y Cristo comienza a hablar y diciendo, el sembrador salió a sembrar, y parte de la semilla cayó en el camino, parte de la semilla cayó en pedregales, parte de la semilla cayó en espino y parte de la semilla cayó en una buena tierra. Ahora, quizás nosotros escuchamos esa palabra hoy y rápidamente decimos, yo entiendo perfectamente la parábola con que Cristo está dando a conocer el reino de Dios. En aquel tiempo, aunque las personas sembraban, aunque las personas pescaban, aunque las personas eran agropecuarias, las personas eran del tiempo de Jesús, y Cristo hablaba justamente con eso. Las personas, muchos no entendían, y más que todos los discípulos que Cristo escogió para andar con ellos, también eran personas del vulgo, eran personas no preparadas, eran personas no estudiadas, eran personas para el mundo, eran personas brutas, eran personas que nunca iban a llegar a nada. Pero ¿cómo Cristo escoge este tipo de personas? Yo le voy a decir por qué. Porque en la Biblia está escrito que a lo vil y menospreciado vino a escoger Dios, para avergonzar a los sabios y a los entendidos, y a lo débil del mundo Dios vino a escoger para humillar a aquellos que se creen fuertes. Entonces yo no sé por dónde tú estás pasando, a dónde tú estás hoy en día. Quizás estás en la droga, quizás estás detrás de reja, quizás estás en un hospital porque un día fuiste desobediente, pero te vengo a decir de parte de Dios, prepárate para vivir lo sobrenatural de Dios en tu vida, porque la palabra es para ti, la palabra es para todos los hijos, y hay hijos de Dios que no están en la casa, están hoy en lugares por su desobediencia, mas Dios está levantando un gran ejército de sus hijos. Escúchame esto, cuando Cristo habla esta parábola, es muy importante nosotros notar que los discípulos en el versículo 11 del capítulo 13 de Mateo, ustedes pueden leerlo en su casa. Pedro le dice, Señor, ¿por qué tú le hablas por parábolas al pueblo? Nota, Jesucristo no es como ninguno de nosotros. Jesucristo conoce el corazón de Pedro, conoce el corazón de cada uno de nosotros y se da cuenta que los discípulos le están haciendo la pregunta porque ellos tampoco entienden. Y Jesucristo los reprende diciéndole, a ustedes les es revelado a conocer las cosas del reino. Entonces, ¿qué pasa? Hay una palabra aquí que no puede quedar escondida. A los hijos, a los escogidos, les es revelado el misterio de las cosas de Dios. Ahora, porque es que cuando yo leo la Biblia yo no entiendo nada siendo un hijo de Dios, porque hay gente así, amado, y hay mucha gente que se molesta. Tú tienes que entender, tú tienes que meterte en ayuno. Espera ahí, amado. Tú tienes que meterse 70 días de ayuno, tienes que meterte en una oración para que tú aprendas. No. La Biblia que nosotros tenemos hoy en día es la palabra de Dios. Pero la Biblia que nosotros tenemos es copia de copia, de copia, de copia, de copia. Y hoy ha llegado a nosotros. Cuando la Biblia habla de que es más fácil un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos, nosotros vamos a entender con claridad que aquí no estaba hablando de una aguja de coser. Estaban hablando de una puerta que cuando las demás estaban cerradas, el camello para pasar, para entrar, él tenía que entrar de yuelio, él tenía que entrar de rodilla, él tenía que entrar arrastrando la barriga y eso era dificultoso para él. Hoy nosotros podemos entender eso. Bien. Ahora, ¿y cómo nosotros podemos entender que cuando el evangelio se estaba espalhando, se estaba extendiendo por todo el mundo y los discípulos andaban predicando en Jerusalén, ya Cristo había ido a los cielos a sentarse a la derecha de la majestad de Dios? ¿Cómo es que un eunuco entra en el templo a adorar a Dios, sale del templo, sale leyendo el profeta Isaías, o sea, el libro del profeta Isaías, capítulo 53,
y no sabe lo que está leyendo. Porque hoy en día, para que no se escape tampoco, hoy en día hay muchas personas que están leyendo de sí. Si usted lo está haciendo, deje de hacerlo, pero por el amor de Dios, porque así no se lee la Biblia. Mira cómo vamos a leer la Biblia. Vamos a empezar, vamos a abrir un libro, bien sea de Lucas, de Marcos, de Mateo, de Juan. Nosotros lo vamos a ver desde el principio. Ahí nosotros vamos a entender quién está escribiendo el libro, Lucas. ¿A quién se lo está escribiendo? A Teófilo. Y él comienza a recopilar todo el escrito a el excelentísimo Teófilo. Yo no puedo decir Lucas me escribió este libro a mí. Este libro lleva una finalidad. Tiene un autor y tiene un receptor. Gracias a Dios que nosotros hoy tenemos la Biblia en nuestras manos y podemos saber con exactitud lo que ellos estaban. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Estás entendiendo? Yo no puedo tener lo que se llama bibliolatría. ¿Cómo es eso, hermano Enam? Yo voy a ver que Dios me va a hablar hoy. Muchas veces Dios me habló así. Pero yo no puedo decir, Dios, háblame hoy. Y abro la Biblia y voy a encontrar el pasaje que dice, arregla tu casa porque mañana te vas a morir. Está hablando literal. Ahí que nosotros decimos, me voy a morir, yo tengo que arreglar la casa. No, para ahí. Ahí está hablando el profeta Isaías con Ezequías, el rey Ezequías, que tenía una enfermedad y Dios mandó a Isaías a arreglar su casa porque ciertamente se iría a morir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Otro tipo de personas hoy en día tienen 30, 20 años en la iglesia, y yo no lo estoy condenando ni juzgando. Tienen 30 años, 20 años en la iglesia y todavía no ha pasado del libro de Génesis. Llegó el tiempo que nosotros vamos a leer y vamos a comprender las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque necesitamos enseñar a otras personas. Necesitamos predicar la palabra de Dios a otras personas. Necesitamos nosotros levantarnos y regar la semilla, la palabra, para que ella pueda producir vida. Entonces, en cuanto yo predico la palabra, ¿qué pasa? Ella va a llevar fruto. ¿Está entendiendo? Quien no siembra, no cosecha. Entonces nosotros tenemos una palabra y nosotros vamos a predicar la palabra de Dios. No sé si me estoy explicando. El eunuco, la Biblia dice, en el libro de Hechos, capítulo del número 8, versículo 26 en adelante, dice que salió del templo un eunuco de adorar. Él era eunuco, era un funcionario de la reina de Candaza, y él iba por el desierto leyendo y no sabía que estaba leyendo. Eso pasó conmigo, eso ha pasado con muchas personas, pero ha pasado con muchas personas y todavía está aconteciendo eso. Felipe está en Samaria y el ángel de Jehová habla a Felipe y le dice, vete al desierto de Soto. Y va corriendo, ¿por qué? Porque necesito enseñarle a el eunuco, necesito enseñarle que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el Salvador del mundo, que el eunuco no se va a salvar porque se congregue, necesita que Cristo entre en él. Entonces Felipe va corriendo en el desierto y el Espíritu le dice a Felipe, acércate al carro. Cuando Felipe se acerca al carro, el hombre va leyendo, como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Su generación, ¿quién la contará? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Ah? ¿Quién contará su generación? Él está leyendo, pero él no sabe de quién están hablando. O sea, no hay una revelación, no hay nada. Pero entonces Felipe le dice, ¿tú entiendes lo que lees? Hace falta humildad para decir, no entiendo nada. ¿Estás entendiendo? Hace falta mucha humildad. Yo sé que yo le estoy hablando a gentes humildes, a gente que tienen un grande porcentaje de crecer. Porque la gente humilde crece y antes de crecer para arriba, crecen para abajo. Porque todos los altivos, Dios los mira de lejos. Todos los arrogantes, Dios los mira de lejos. Le preguntó Felipe, ¿tú entiendes lo que lees? ¿Qué dijo él? ¿Cómo yo voy a entender si nadie me enseña? Y eso es lo que está faltando hoy en muchos lugares, en muchas congregaciones, en muchas iglesias. Yo gusto mucho de predicadores que son carismáticos, que les gustan predicar fuerte, les gusta exponer la palabra de Dios, pero también me agrada cuando alguien enseña la Biblia, cuando alguien enseña la palabra de Dios, porque el quien está de receptor necesita crecer, necesita conocer, necesita entendimiento, necesita sabiduría. ¿Y cómo va a entender la sabiduría si nadie le explica?
Es lo que el eunuco le dice a Felipe: ¿cómo yo voy a entender si nadie me explica? ¿Sabe? La mayoría de veces que me ha tocado exponer la palabra en diferentes lugares, la mayoría de las personas le da sueño. Abre la boca como un caimán, con sueño. ¿Por qué? Porque comienzan a predicarle la palabra. Los hijos de Dios, ellos aman la palabra de Dios, comen la palabra de Dios, viven de la palabra de Dios, caminan conforme una palabra de Dios. Entonces Felipe le dice: ¿tú entiendes lo que lees? Él le dice: si nadie me explica, papá, ¿cómo yo voy a entender? Entra para que me enseñe. Porque de eso que estamos necesitando nosotros. Hay gente: yo necesito que me enseñe, yo necesito entender la Biblia. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de Dios, y como hijo de Dios yo necesito enseñar a otras personas. ¿Está entendiendo? Ahora que yo estoy hablando de esto, el Espíritu me trae una palabra. Hay una palabra que un día le mal administraron a una persona y dejó su familia y dejó todo, casa y todo. Está en Lucas capítulo 14, versículo 25. Dice: que no deje padre, madre, por mí no es digno de mí. Y él agarró esa palabra literal. No entendieron esa palabra. Y a esta mujer le ministraron esta palabra: dejó esposo, dejó hijo y dejó casa. O sea, dejó su familia. Y Dios no vino a dividir la familia. Dios no vino a quebrar con el matrimonio. Dios no vino para eso. Al contrario, Dios vino a unificar. Dios vino a multiplicar. Dios no vino a dividir. Amado, y cuando Felipe entra en el carruaje, Felipe comenzó a hablarle de Jesucristo al eunuco. O sea que el eunuco estaba yendo a la iglesia, estaba aplaudiendo, estaba adorando, estaba llorando delante de la presencia de Dios, pero no conocía a Cristo. ¿Y cómo nosotros conocemos a Cristo? A través de las Sagradas Escrituras. ¿Estás entendiendo? A través de la Biblia, a través de la palabra. Hay gente que dice que conocen a Cristo. ¿Y cómo van a conocer a Cristo si no lo conocen por la Biblia? No leen la Biblia, no quieren leer la Biblia, no comprenden la Biblia. Y cuando se arrodillan a orar a Dios, les dice: Dios, yo te quiero conocer. Nosotros hoy tenemos una palabra escrita, y esa palabra escrita es una bendición. ¿Y por qué que muchas personas no están entendiendo? Ya yo lo dije, amado. Yo lo dije, la Biblia no fue escrita en español. La Biblia no fue escrita en portugués. La Biblia no fue escrita en inglés, la Biblia fue escrita en hebreo, aramaico y griego. Entonces esa Biblia fueron traducidas, y hoy en día nosotros tenemos el privilegio de tener hoy en nuestra casa una Biblia. Es una gran bendición de parte de Dios. Pero hoy en día hay personas que están al frente de congregaciones y no saben, muchas personas no saben que tienen tamaña responsabilidad. Sí, amado, todo profesor que está en la escuela, él tiene una grande responsabilidad. Todo comandante de la policía, de la Guardia Nacional, tiene una responsabilidad en sus hombros. ¿Y cuánto más puede tener una responsabilidad un apóstol, un profeta, un pastor, un evangelista, un maestro? La responsabilidad no es con ningún hombre en la tierra. La responsabilidad que tiene un hombre de Dios, alguien que fue llamado por Dios para predicar, para enseñar, para evangelizar, el llamado y la responsabilidad es con aquel que está sentado en el trono, y él no toma por inocente al culpable. Él no toma como el culpable inocente, no. Él es justo. Y un día yo y muchas personas que están al frente de congregaciones vamos a compadecer delante del tribunal de Dios, amados. Sí, yo lo estoy diciendo. Si nosotros leemos el libro de Efesios, capítulo 4, del versículo 11 en adelante, dice: y a uno constituyó Dios apóstol, a otros profetas, otros evangelistas, maestros y pastores, para el aperfeccionamiento de los santos. Quiere decir que yo no soy un pastor para dominar. Yo no soy un evangelista para estar por encima de. No, amado. Quien tiene un llamado de ese calibre, así como Felipe era un evangelista. Entonces tenía la responsabilidad de predicar la palabra. Entonces a mí me enseñaron una vez que el evangelista tiene que llegar echando candela, chispa y fuego. Tiene que predicar, sí. Pero vemos a ese hombre que predicó y causó un gran avivamiento en Samaria. Sí, Felipe causó un gran avivamiento en Samaria, y hubo señales y milagros y prodigios. Hubo sanidades tremendas, como va a haber en tu casa a través de la palabra. Pero vemos a un hombre que el mismo Espíritu de Dios lo llama para el desierto para predicarle solamente a una persona. ¡Opa! Y ahora no va a predicar, ahora va a enseñar. Entonces un evangelista, él predica la palabra, pero también tiene la capacidad dada por Dios para enseñar. Un pastor, él pastorea, él enseña, tiene que tener
tener la capacidad de enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él tiene que perfeccionar a los santos que le están escuchando. ¿Por qué, hermano? El tiempo va pasando. El tiempo va avanzando y siempre lo digo en varios de los videos que he predicado, que Dios perdona, más el tiempo no perdona. Ayer yo era un niño, hoy ya yo no soy un niño, tengo que ir madureciendo, tengo que ir madurando. Entonces, ¿qué acontece? El tiempo va pasando y las personas que somos receptores, que no estamos llevando la palabra, que estamos solamente recibiendo el qué estamos recibiendo. Entonces nosotros tenemos que tener un crecimiento para enseñar a otras personas, para que no venga nadie ni por la internet, ni en mi casa, tocar la puerta de mi casa y pueda vacilar yo en mi fe. Porque para eso son los hombres que Dios ha llamado para ponerlo al frente de una congregación. Tienen una responsabilidad de perfeccionar a los santos, para que no seamos niños fluctuantes, que por doquiera viento de doctrina, ellos se van. Si el viento de doctrina es para la izquierda, ellos se van para la izquierda. Si llegó un viento de doctrina es para la derecha, es para la derecha. Le voy a explicar un poco mejor. Si llegó alguien con sal en las manos y dice, yo le voy a echar esta sal y con esta sal yo lo voy a ungir. ¿A dónde esto sale en la Biblia, amado hermano? Es por eso que necesitamos de gente afirmado en la fe, afirmado en la palabra de Dios, que sepa lo que habla, que sepa lo que escucha, que no escucha a todo el mundo. ¿Por qué? Porque son personas que son aperfeccionados. Es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Es porque el tema es, ¿por qué que yo no entiendo la Biblia? ¿Por qué que yo no entiendo y año entra y año sale? Número uno, ya le dije, hebreo, aramaico, griego. No va a entender. La Biblia que nosotros tenemos hoy es copia de copia de copia de copia. Hay palabras en la Biblia que yo no entiendo y como no entiendo yo voy a investigar, yo voy a profundizar en la Biblia, yo voy a profundizar en el diccionario. Por ejemplo, la palabra anátema. Muchas personas no saben qué significa la palabra anátema. La palabra anátema quiere decir maldito. Entonces, ¿cómo yo sé eso? Cuando la Biblia Reina Valera 1960 dice, habla de que sea anátema aquel que predique otro evangelio além del que nosotros le predicamos. Entonces yo leo anátema y digo, no entendí, sigo leyendo y esa palabra no la entiendo. Yo tengo que tener un diccionario bíblico para buscar estas palabras complicadas que yo no puedo entender. Yo no me puedo quedar ahí. Yo necesito crecer, necesito predicarle a mi esposa. Yo necesito predicarle a mis hijos. Yo necesito predicarle a mi vecino. ¿Y cómo le predico cuando yo no entiendo? Entonces, ya te di muchas dicas, te di muchos ejemplos de cómo nosotros vamos a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén, amado. Si te gustó este tema, necesito que lo compartas. Necesito saber hasta dónde estoy llegando. Necesito saber de ustedes. Necesito orar por tu familia, por tu ministerio. Necesito orar por tu nación, por todos los vecinos tuyos. Necesito conocerle. Entonces, si fue de bendición esa palabra para cada uno de ustedes, los espero aquí abajo en los comentarios. Quiero saber de ustedes. No se olviden que Shalom es paz. Chao.